nos encontramos con Susana del Monte, que viene a presentarnos su primera novela, El renacer de una vida. Buenos días, Lorena. Muchas gracias por invitarme a Estudios 54 y poder hablarte de lo que es mi primer libro. Cuéntanos, ¿de qué va la novela? La novela va de una niña llena de sueños, llena de entusiasmo y se enamora. Se enamora de un chico encantador en su juventud y es su primer rompecorazones. Las circunstancias de la vida hacen que esa relación acaba en tragedia, en dolor, en sufrimiento. Poco a poco ella reengancha su vida, se hace mayor, se vuelve a casar, tiene sus hijos, tiene una vida plácida, una vida tranquila, una vida cómoda, y el destino vuelve a meter en la vida de Susan a ese amor de la adolescencia completamente diferente a lo que ella pensaba que ese chico era. ¿Qué hay de realidad y de ficción en la vida de Susana si tratamos la novela? Pues eh, tiene su toque de ciencia ficción, luego es una novela que está basada en hechos reales. En definitiva, estoy contando también la vida de otras personas, las cuales por circunstancias de la vida han estado cerca de mí y he sabido de sus vidas. He cogido un poquito de cada una de ellas y poniendo una pincelada de lo que ha sido mi vida, he creado esta historia. Una historia que no deja de ser pasión, dolor, sufrimiento, fuerza, coraje, superación. Yo que he leído la historia, mmm, da un mensaje muy claro, un mensaje de superación, un mensaje de fuerza, de que una mujer, aunque esté en el caos absoluto, puede seguir adelante y refugiándose en ella misma. O sea, teniendo el valor, no hay nada que se le ponga por delante que no pueda sobrepasarlo, ¿no? Es claramente un mensaje hacia cualquier persona que no se rinda, que tira adelante. Exacto. Este libro transmite eso. Transmite que aunque llegues a tocar fondo, puedes encontrar la salida. Piensa que eh, ahí hablo un poco también pues lo que es mi forma de ser, mi carácter. Déjame que te lea un poquito. Eh, el descubrimiento de la verdadera naturaleza de Roberto me dejó devastada. Durante mucho tiempo había querido creer en sus palabras, en sus promesas de cambio. Pero esa noche en el hospital, la verdad se reveló de la manera más cruda posible. Aquí empieza lo que es el averiguar que aquel amor de la adolescencia llegó para destruir a Susan. Llegó con mentiras. Llegó siendo un hombre amoroso, un hombre que quería darle todo a Susan y poquito a poco fue anulando a Susan como persona, la fue quitando sus ganas de vivir, su alegría. La esencia. La esencia, exacto, tú lo has dicho. Susan se volvió sin querer un poco dependiente de Roberto, que es el gran protagonista de la historia. Sí, las relaciones tóxicas, ¿no? Están dentro de una relación tóxica la cual no puedes salir. ¿Y cuándo es el momento que abre Susan los ojos? Susan, aunque Roberto se encarga de anular a Susan como persona y darle a entender que Susan no es nada y no es nadie sin Roberto, dentro de sus muy adentros, Susan sabe que tiene que salir de ese mundo. A ver, es un mundo surrealista para ella. Ella viene de una familia trabajadora, ella viene de una adolescencia tranquila, una infancia muy bonita, muy feliz. Sí, eso lo es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Que Susan es una niña que viene de una familia de trabajadores, de un barrio
ve de un momento a otro envuelta en un mundo totalmente devastador. O sea, catastrófico. Sí, es lo que te digo, que la historia, cuando, me vuelvo a repetir, cuando Roberto entra en la vida de Susan, es un hombre amoroso, pero claro, luego Susan, conforme va pasando los días, los meses, va descubriendo a ese verdadero Roberto. No era el niño que ella conoció en la adolescencia, ya era un hombre maduro y era un hombre que andaba en mundos oscuros. Y ella, paralelamente, tuvo que vivir dos vidas: la vida de la familia, la vida de la madre amorosa, la vida de la protección, madre protectora, eh, por un mundo completamente, para que me entiendas, y uno de los capítulos se titula así, La vida con la que no soñé. Susan no jamás en su vida había soñado vivir lo que llegó a vivir con Roberto. bueno, hasta el punto que entra en prisión. Sí, Susan ve la libertad cuando llega a la prisión. ¿Y qué lleva a Susana a caer en ese mundo? Bueno, Susan tiene que acompañar a Roberto a sus tratos, sus tejemanejes. Ella siempre ha estado a la sombra, ella acompañaba a Roberto y al final la alumna superó al maestro. Y ella, sabiendo que estaba mal lo que tenía que hacer, encontró la vía rápida para conseguir dinero rápido y escapar de las garras de Roberto. Eh, Habla con Roberto, la historia se cuenta, ¿no? Que los dos llegan a la conclusión que tienen que hacer según qué tipo de cosas. Eh, Ella piensa que ganando un dinero que a Roberto obviamente le oculta, va a poder salir de ese mundo. De ahí que cae presa, pero dentro de la cárcel ella encuentra su libertad. Sí, es una de las cosas que más quizá me llamen la atención, ¿no? Que dentro de prisión no solamente encuentra la libertad, encuentra eh, un alma gemela, unas personas que la acompañan y viven con ella la alegría, volver a vivir. Sí, otro de mis capítulos se titula Entre rejas encontré la libertad, porque Susan ya era prisionera con Roberto. Ella sí que es cierto que era un mundo desconocido para ella. En el momento que ella entra en una prisión se quiere morir, no sabe qué hacer, pero también poco a poco va reencontrándose con ella misma y vuelve la Susan, vuelve la mujer con fuerza, la mujer estratega, la mujer que dice, no, yo tengo que estar aquí un cierto tiempo, yo tengo que aprender a vivir aquí dentro. Se busca la vida de, Sí, de una manera muy compleja, ¿no? se busca la vida, llega incluso a orquestar un, ¿cómo decirte? Un objetivo, ¿no? A marcarse unas metas del día a día, a conocer a funcionarios, movimientos, cómo hablar con ellos, con los mismos presos. Y poco a poco es como que se adueña de la cárcel. Eh, Piensa que no solamente estuvo presa, ella cumplía una doble condena. La condena de estar privada de libertad y la condena que tenía fuera de aquellos barrotes. Sí, porque Roberto nunca dejó de estar en la vida de Susan. Siempre, de alguna manera o de otra, estaba siempre presente. Sí, Roberto, en el momento que Susan cae presa, se hace el víctima, quiere quedar bien con todo el mundo. Y te hace ver como si fuera la mala. Sí, el juego de Roberto en aquel momento es, yo no sabía nada, yo he estado engañado, víctima. Susan tiene que pelear día tras día, noche tras noche,
con esa incertidumbre. Suceden muchísimas cosas dentro de la prisión. Ella tiene que conocer a Roberto sin verlo. Piensa que hay algo de Susan que Roberto jamás entendió, comprendió o quiso conocer. Imagino. Es que Susan conocía a Roberto, Susan sabía cada movimiento. Los silencios de Roberto a Susan le hablaban y la comunicación en ese momento era un teléfono. Entonces, piensa que todo aquello era, yo tengo que vivir aquí, pero tengo que organizar mi vida para cuando salga de aquí. Y me hace gracia cuando me hablas del alma gemela. Susan encuentra su alma gemela. Podríamos decir que Eric fue tu verdadera alma gemela. Quizá Roberto fue la sombra. Roberto, en el momento que yo estoy en un calabozo, ya es la sombra. Pero sí que Eric, no es que yo estuviera sustituyendo a Eric por Roberto. Yo era consciente que Eric era un preso. Yo era consciente que yo no iba a quedarme toda la vida allí dentro. Y yo era consciente que a lo mejor nunca más iba a volver a ver a Eric. Pero a mí Eric me llenó mi estancia en la prisión. Igual, era recíproco. Él encontró en mí esa alegría que le faltaba, esa ilusión que él necesitaba para llevar su condena, porque allí cada uno llevamos una condena. Cierras esa etapa oscura de la cárcel. ¿Qué pasa después con Susan? Pues Susan sale de prisión, tiene un tercer grado, que como ya tiene el antecedente de haber estado en la cárcel, va copiando patrones para que el tercer grado le sea, pues, light. Susan lleva programando su salida desde el minuto cero que pone los pies en prisión. Ella quiere salir de esa prisión y de ese tercer grado con una vida completamente diferente. Ella no está dispuesta a volver a andar en las tramas de Roberto. Ella de antemano sale con la ilusión y con la esperanza de hacerle entender a Roberto que ese mundo tiene que dejarlo, que tiene que acabar con todo, que se puede vivir muy bien sin estar metido en según qué cosas. Y sobre todo su consumo. Susan no está dispuesta a vivir con una persona que se sigue drogando. Sí, porque en realidad Roberto nunca quiso dejar esa vida. No solamente, llamémoslo, los trapicheos que tenía, sino que él también consumía droga y nunca quiso dejar esa vida para tener un buen futuro a tu lado. Siempre volvía lo mismo y eran lo mismo y eran mentiras y eran ocultaciones y era, bueno, esa vida, nunca quiso. No, Roberto nunca quiso salir de ese mundo. A Roberto le gustaba ese mundo, a Roberto le gusta esa vida. Susan desde la cárcel ya estuvo probando a Roberto. Cada carta que le escribía, cada llamada que le hacía, cuando ya tenía sus permisos, iba probando a Roberto y ella misma fue orquestando una trama, una manera para ver qué iba a suceder después de que acabara este infierno. Susan, cuando termina todo, te voy a leer un fragmento. Este capítulo se titula El despertar de una nueva vida. Mi mente estaba agitada, reflexionando sobre mi vida y las promesas que había hecho a mí misma y a mis hijos durante mi tiempo en prisión. Me preguntaba si realmente había aprendido algo de esa experiencia o si simplemente había vuelto a caer en la misma rutina con Roberto.
Con esto quiero decirte que cuando Susan vuelva a su casa, Susan es completamente una mujer diferente para Roberto. Susan no es la misma mujer que tiempo atrás dejó Roberto de ver. Susan ya no gritaba, Susan ya no discutía. A Susan le daba lo mismo 3 que 40 que 80. Pero también tengo que decirte que Susan, estando muy entera, se dio cuenta que Roberto sí que había hecho un cambio para volver a engatusar a Susan. Ujú. Lo bonito o lo difícil o lo curioso de todo esto es que se volvían a repetir los patrones. Roberto volvía a cautivar a Susan, Roberto volvía a envolver a Susan y Susan ya era consciente que volvía a retroceder para atrás. Susan era consciente de que ya poquito a poco Roberto volvía a anular a Susan como persona. Ujú. Como eso ya era un patrón repetido, Susan se plantó y Roberto no tenía por dónde ir cogiendo a Susan. Sí, sí, descolocado. Totalmente. Finalmente, Susan renace. Sí, Susan termina renaciendo. Susan termina su relación con Roberto. Susan vuelve a ser la dueña y señora de su vida, de su tiempo, de su momento. Susan vuelve a ser esa mujer alegre, divertida, leal, fiel a sus amigos. Susan vuelve a vivir. Cuando acabas el libro, dejas entrever que puede haber una segunda edición. Es mi objetivo, es mi sueño. Sí que es verdad que dejo entrever que ahí no acaba la vida de Susan. Susan, aún en Susan renacer de una vida, deja mucho sin contar. Ujú. Susan va a hacer una segunda edición porque a Susan le han seguido pasando cosas. Susan rompió con Roberto, pero Roberto no terminó de salir del todo de la vida de Susan. ¿Saldrán algunos de los personajes que ya en esta novela sale? Obviamente hay personajes que no van a salir. En la segunda edición, Roberto, Roberta y Nuria van perdiendo fuerza hasta que dejan de existir en la vida de Susan. Pero hay personajes que son muy importantes todavía en la vida de Susan. Y obviamente van a volver a salir en la segunda edición. Nerea, Estrella, incluso Eric. Eric volverá a ser. Volverá. Eric volverá. Seguiremos. Y voy a adelantar que hay un personaje que en la primera edición no salió, pero que sí va a salir en la segunda edición. Es un hombre que lleva 20 años en la vida de Susan y creo que ahora le va a dar luz a esa relación en la segunda edición. Bueno, esperaremos para poder disfrutar de la segunda edición. Exacto. Pues ya hemos conocido un poquito más de tu historia. ¿Dónde podremos encontrar el libro? El libro se está vendiendo en Amazon y las personas que puedan tener un poquito a mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, y si no, pues en Amazon, de momento en Amazon. En Amazon, vale. Pues desde Estudio 54 te queremos dar las gracias por haber estado hoy con nosotros presentándonos tu primera novela y desearte toda la suerte del mundo. Muchas gracias a vosotros. Quiero despedirme leyéndote otro pequeñito fragmento del Adelante. libro y a ver si tengo suerte y algún productor de cine o algún guionista Sí, sí, de mi porque libro. es muy interesante. Es interesante y de aquí puede salir una bonita serie. Sí, sí. Soy una mujer que seguirá viviendo como si mi vida se tratase de un continuo parque de atracciones, con la diferencia que ya he estado muchas veces en él. Seguiré luchando, no me dejaré derrotar ante cualquier mala circunstancia. Bailaré, reiré, lloraré, amaré, disfrutaré cada segundo,
estaré rodeada de las personas que yo elija, porque yo no seré elegida por nadie. Abierta a conocer a nuevas amistades, sin olvidarme nunca de las mías. Sabía que algo bueno estará por llegar. Solo tenía que tener paciencia. Las personas de mi vida saben cómo soy. El resto, que hable lo que quieran. Pues quiero darte las gracias, Lorena, por este bonito rato, por darme la oportunidad de presentar mi novela, que la gente conozca un poquito más de qué trata el libro. Ujú. Es un libro conmovedor, es un libro de superación, es un libro de valentía, de coraje, de fuerza y que sé que puede ayudar a muchas personas, ya sean hombres o mujeres. Así que ha sido un placer haber estado aquí en Estudios 54 contigo y con todo vuestro equipo. Muchas gracias a ti. A vosotros.